Vamos a iniciar, señores, la ronda de comentarios. Vamos a dar la oportunidad hoy a Karen Serrata. Señores, hoy yo me siento indignada realmente con la situación que acabo de ver en las redes sociales, y es que la agenda feminista dominicana se siente molesta, incómoda, irritada por las deportaciones de parturientas haitianas desde República Dominicana a su país de origen. Se sienten indignadas porque dicen que es injusto lo que hace República Dominicana deportando a mujeres acabadas de dar a luz y con niños pequeños en brazos. Podríamos verlo desde el punto de vista humano. Sin embargo, al parecer, a estas feministas que me hacen cuestionarme cuando me preguntan si soy feminista, ahora yo no sé si decir si sí o si no, porque realmente lo que veo es una agenda pro-haitiana, no una agenda feminista. Y yo creo que la agenda feminista en República Dominicana tiene como que reestructurarse y darse cuenta que esta situación que generan las parturientas haitianas en los hospitales de República Dominicana perjudica a las mujeres dominicanas. No he visto esta famosa agenda defender el derecho que tienen las mujeres dominicanas precisamente al acceso a la salud en los hospitales, en donde vemos los pasillos repletos de parturientas haitianas. Y me hace cuestionarme nuevamente sobre mi posición como mujer, si soy o no soy feminista. Hasta hace poco yo entendía que sí, porque ser feminista es defender los derechos de la mujer. Ahora me cuestiono si realmente el ser feminista está por encima de lo que sería ser patriota en República Dominicana. Y creo que estas mujeres del movimiento están distorsionadas, y más que hablar de feminismo deberían hablar de una agenda pro-haitiana. Lo que más me llamó la atención y hasta un poco me molestó es que mujeres de este movimiento que vi ahí defendiendo el derecho de las mujeres parturientas haitianas fueron profesoras mías en diplomados de género. Y yo dije, bueno, pero mujeres que yo he admirado tanto, y verla en esta posición realmente como que me causó cierta irritación y cierta indignación. Es evidente que la agenda feminista dominicana tiene que reestructurarse 9-11, como se dice, porque lo que vemos aquí es que ellas han perdido el norte, que ellas no saben hacia dónde van y que se le olvidó que hay muchos derechos que defender de las mujeres dominicanas antes que salir a hablar de una agenda que no es feminista, sino más bien es una agenda pro-haitiana. Gracias, Karen, por tu comentario. Vamos inmediatamente con el de Pedro René. Bueno, gracias, coordinador. Miren, Omar Fernández podría rivalizar con Leonel en unas primarias. Y esto no es con afán de poner a pelear a padre con su hijo, ni nada por el estilo. Esto es político. Esto es un asunto político. Y Omar Fernández es un joven que nació y se crió prácticamente en el poder. Detrás de este joven, con esa amplia sonrisa, por lo visto, hay un monstruo político. Hay un monstruo político porque lo que yo vi hace 2 días y lo que vi hoy es de un monstruo político, no de un joven que es simpático, que cae bien, que se ríe, que tiene una sonrisa bonita. Yo quiero que ustedes vean hace 2 días lo que dijo Omar Fernández sobre el tema de su padre y él para la elección presidencial, la candidatura presidencial por la fuerza del pueblo. Yo quiero que me pongan ese video, por favor, producción. ¿Piensa que las encuestas te dan por encima de tu padre? Pero para mí, por encima de las encuestas están los valores familiares. Y lo de mi padre siempre debe estar primero que cualquier cosa que me ocurra por la cabeza. Siempre mi padre primero. Aquí dice Omar que siempre su padre primero y los valores familiares. Esto es un discurso de empatía, pero eso políticamente no es así, porque los políticos es con política que se trabaja, no con sentimentalismo, ni familiaridad, ni nada por el estilo. Hoy escuchamos al diputado Pérez, de apellido Pérez, que dice que ya hay 29 diputados de la Fuerza del Pueblo cuadrados con Omar Fernández. Entonces, mientras dice esto, que su papá primero y que todo ok, que todo nice, pues ya tiene los diputados amarrados este león. Es un monstruo político, Omar Fernández. Y yo creo que el que no lo vio llegar fue su propio padre.
Vamos a escuchar lo que dice el diputado Pérez en el día de hoy. Hay mucho más de 29 diputados que están apoyando a Omar Fernández. Omar es un atractivo. Nosotros hemos visto como en el pasado certamen electoral venció al gobierno, venció a los... Bueno, aquí vemos como ya están cuadrados los diputados con Omar Fernández, y por el otro lado en el Senado solamente son él y Félix Bautista, y Félix Bautista también está amarrado. Entonces aquí se presenta un dilema con Omar Fernández. Omar Fernández en el día de hoy es el político más popular que hay, pero eso en el tiempo no quiere decir que se prolongue. En 8, 4 años eso tal vez no sea así. Entonces él tiene que aprovechar el momento. Es ir a convención contra su padre y que le cuenten los votos. Que no le pase como a Carlos III, que duró toda la vida esperando para ser rey, y ya la madre, Isabel II, casi con 100 años fue que pudo dejar el reinado. Entonces, tienes que aprovechar ahora, Omar, porque tienes un dilema. Tienes un dilema y tienes que enfrentarlo. ¿Ok? Vamos para adelante con tu convención, que esto es político, no personal. Gracias, Pedro René, por tu comentario. Inmediatamente, profesor José María. Gracias, Mario. Bueno, hoy vámonos sin frase. Constantemente en la República Dominicana se nos ha venido diciendo que gastar es malo. Resulta que cuando gastamos, una de las ventajas de gastar como porcentaje del Producto Interno Bruto es mayor inversión en los servicios esenciales como la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad, la protección social, una mejor cobertura y una mejor calidad de vida, aumento en la esperanza de vida, aumento en el desarrollo humano, aumento en los indicadores económicos. ¿Qué ocurre cuando tenemos un gasto bajo como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel de una nación? Debilidad institucional, baja presión tributaria. A nivel de América Latina y el Caribe, los países de América Latina y el Caribe gastan en promedio entre un 20 y un 25% como inversión del Producto Interno Bruto en el gasto público. En la República Dominicana, póngame la primera gráfica ahí, por favor. ¿Está puesta? Bueno, es que de aquí no la veo, pero está bien. Déjenme leerla. Fíjense, en la República Dominicana, la evolución del gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto pasó de poco más de un 16% entre el año 2016 y 2019 a un 11,29% en el año 2023. De las más bajas de los países de la región. Tanto así que los países de la región para el año 2023 tenían un promedio de cerca de un 14%. Nosotros solo estamos por encima de México, Puerto Rico y Haití. Bolivia gasta alrededor de un 19% del PIB como gasto público. Nosotros un 11,29%. ¿Y a dónde queremos llegar? Póngame la última gráfica ahí, por favor. La evolución del gasto público en salud como porcentaje del PIB en la República Dominicana. Señores, nosotros pasamos del 2012, que teníamos cerca de un 6%, y fue constante hasta el 2019, a un 4,92% en el año 2021, y a menos de un 3% de inversión del PIB como gasto público en temas de salud para el año 2023. Y según hemos podido investigar, estos datos, por cierto, son del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Si usted no invierte en salud, ¿qué va a pasar con dichos indicadores? Se caen. Y quiero que sepan que como en aquella vez que nos daban espejito por oro, así mismo nos han venido engañando en esos últimos días cuando se ha dicho que indicadores como la mortalidad infantil y la mortalidad materna han disminuido. Si ustedes hacen sus cálculos en sus casas, se darán cuenta que eso es mentira. Desde el año 2019 en la República Dominicana, desde el año 2022, no tenemos una investigación seria en temas de salud. Y da mucha tristeza y mucha pena cuando muchos funcionarios están jugando con el imaginario de las personas cuando los datos están ahí. En la vida, cuando uno pierde credibilidad, lo pierde todo. Hasta aquí mi comentario. Gracias, profesor, por su comentario, siempre muy elocuente. Señores, yo quiero comentar respecto a un riesgo o un peligro inminente que corre la República Dominicana de cara a las elecciones de 2028.
Y estoy hablando de David Collado. ¿Por qué? David Collado es un producto electoral que está siendo financiado por sectores poderosos, principalmente un individuo de nombre Juan Vicini. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasa? Hace más de una década, con la concesión de Santo Domingo, del tema del Sanssouci, unos terrenos pertenecientes a la Academia Naval, ¿verdad? Que se les regaló a varios grupos ahí, principalmente a la familia Vicini, a Juan, por vaca muerta. ¿Por qué? Porque querían acceso a unos terrenos costeros que son más atractivos para el tema hotelero y la inversión. ¿Cuál fue la idea que se vendió en ese entonces? La construcción de residencial, departamentales y de mall, etcétera, frente a la zona colonial. Pero, e inclusive parte de ese plan fue que el mismo David Collado, que es producto, repito, de ese conglomerado, específicamente de Juan, hacerlo alcalde, que es que se supone quien debe velar o gerentear esa zona, como alcalde, ¿verdad?, y jefe municipal, porque en el gobierno estaba el PLD. Sin embargo, parece que el plan se modificó en el camino. Dijeron, bueno, ¿para qué quedarnos con zona al frente para aprovechar turísticamente la ciudad primada de América si nos podemos quedar con la ciudad primada de América? Y el riesgo que tenemos es que así como se ha convertido la zona colonial en una finca turística para intereses y capitales privados, nacionales y extranjeros, entonces, si tomamos eso como carta de presentación de una persona que aspira a dirigir los destinos del país, entonces usted sabe para dónde vamos. Haití no va a quedar chiquito, porque si la intención, y esto lo digo aparte de los 10 o 11 millones de visitantes, etcétera, sino vámonos específicamente a lo que ha sido las ejecutoras de un proyecto político de los últimos 10 años. Alcalde de la capital, ¿qué pasó con la zona colonial? Estamos viendo ahí obras interminables, intervenciones en calles que se supone que deben durar 2, 3 semanas, que duran años, años. Y usted dirá, bueno, o es un monumento a la ineptitud de un político gerenteando esas transformaciones, o es simplemente parte de un plan mayor. ¿Y qué denuncian los moradores y las ONG de la zona colonial? Que están utilizando estas construcciones, esta modernización con inversiones privadas, porque hay hasta recursos ahí del Banco Interamericano de Desarrollo, Sí. ¿no? Sí. Y capitales, ustedes saben, de familias poderosas, para mejorar la zona colonial. Y te rompen una calle, te la cierran y duran 2 años así rota. ¿Qué pasa con el comerciante, con el señor que vive en la zona colonial, que es dueño de una panadería? Quiebra y se tiene que ir. El peluquero también. Los desplazan y, coincidencialmente, esos espacios, esos locales, son adquiridos por sectores privados para beneficiarse del turismo e inmediatamente se arreglan la calle. Entonces, ¿quién ha liderado esos proyectos ahí? David Collado. Recientemente, inclusive en este gobierno, primero siendo alcalde, ustedes recuerdan que cabildeó para que saliera un préstamo para mejorar la zona colonial en los gobiernos del PLD. Se lo aprobaron, unos 90 millones de dólares. Y ahora como ministro de Turismo también sigue dando picazos, pero esos picazos no se concretan. ¿Cuántas obras usted ha visto que se han inaugurado en la zona colonial? Yo no las recuerdo la última. Van, pican, rompen y lo dejan así, para que se llene de polvo, para que la gente, apostando al hartazgo, que la gente se vaya, deje su hogar, deje su negocio, lo venda por vaca muerta y coincidencialmente lo adquieran sectores y capitales privados al que responde David Collado. Tómenle eso como carta de presentación a la hora de usted elegir un candidato, porque posiblemente se meta eso para 2028 y si convierte la República Dominicana, así como un Punta Cana, así como una zona colonial, en una finca turística, pues entonces cojamos la maleta y larguémonos de aquí. Con esto vamos a la primera pausa y nos vemos en breve con más de Libremente.